aunque no me atrevo a decir que por sí misma sea una herejía en el sentido de ser tan tajante como negar la deidad de Cristo, ¿verdad? Que también lo hacen los testigos de Jehová. Em, el hecho de que algunos adventistas también crean en este cortamiento nos hace pensar que esta diferencia doctrinal no es una diferencia que podamos dejar pasar simplemente, como tantas otras, ¿no? Es decir, esto desecha otra vez por cualquier duda, desecha la idea de un purgatorio que no tiene base en la escritura, insistimos. Los católicos romanos la mantienen y ellos mismos lo reconocen, mantienen esa doctrina solo con base en su tradición, que como ustedes recordarán, para un católico romano que sabe cómo se piensa teológicamente de manera católica romana, la tradición tiene tanto peso como la escritura. Para nosotros no. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno. Y yo soy Gerardo. Y hoy día vamos a hablar, como lo habrán visto en el título, sobre qué pasa después de la muerte. A razón del fallecimiento, y esto merece mencionarse, fallecimiento del pastor MacArthur, quien, más allá de si coincidan o no con todas sus posturas teológicas, lo que es sumamente improbable, es difícil coincidir al 100% con una persona, casi imposible. Creo que todo creyente reconocerá que fue un buen pastor, que fue un pastor que buscó ser fiel al texto bíblico, imperfecto como todos. Él mismo lo dijo con una frase bastante graciosa, que él dice: claro, yo no vivo bajo la ilusión de que mi teología es perfecta, solo que no sé dónde están mis errores. Y falleció, así que da pie a este tema sobre qué pasa después de la muerte, que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Dónde está MacArthur ahora? ¿A dónde iremos nosotros? Los creyentes y los no creyentes. Claro. Así que, ya eso. Mira qué ¿De qué te interesante, reías? ¿De qué te reías? ¿De la qué teología de MacArthur? interesante cita. No, es que es una interesante cita, te digo. Yo creo que todos tenemos de alguna manera esa misma, bueno, aquellos que quizás hemos pasado por el ministerio y por el estudio bíblico con seriedad por algún tiempo, creo que tenemos esa sensación de que algo, con todo y lo que afirmamos, y que creemos seriamente, hay algo ahí que nos falta. Claro. Y lo que me llama la atención por lo que decías es que él no sabe, decía, él no sabe o él O no sea, él le sabía. dicen, alguien le escribió, la historia como larga es que alguien le escribe y le dice, no, algo le pregunta y él le responde: mira, no vivo bajo la ilusión, ¿no? The illusion, Ujú, como la ujú, pretensión de que mi ajá, teología está 100% correcta. ujú, Sé que está equivocada. Y él dice: ¿y por qué no la? Y la otra persona le responde: ¿y por qué no la corriges entonces? Dice: el problema es que no sé dónde estoy mal, ¿no? O sea, sí, yo evalúo sí, y es lo mejor que puedo producir, ¿no? Estas sí, son mis convicciones en base a lo mejor que yo he podido hacer con la ayuda del Espíritu Santo, a través de mi estudio, es lo mejor que puedo hacer. Pero sé que ujú, estoy equivocado, solo que no sé sí, dónde. sí, es una observación muy buena, creo yo. Y que, como te digo yo, en cierta manera he tenido la misma sensación, aunque si vamos a ser totalmente transparentes, yo creo que el teólogo de alguna manera intuye, si no la equivocación de su teología, sí su limitación Claro. y en las áreas en las que está más débil, ¿verdad? Esta Mm, área es la más débil, no debo estirarla demasiado porque sé que aquí hay algo que simplemente no logro entender, no logro explicarme. Por eso es mm. valioso, ¿no? El caso de don MacArthur, un John hombre, MacArthur. sí, de mucho tiempo en el ministerio, un hombre con una iglesia enorme, con un ministerio enorme también, que incluye, por supuesto, libros, programas, eh, una iglesia en donde él siempre o la mayoría del tiempo fue el predicador.
un hombre ya mayor que en general hizo para mí un buen trabajo, como en todos siempre tenemos alguna área en especial que somos buenos para que los demás vean nuestros defectos, ¿no? Y nosotros no. Quizás una de las cosas por las que John MacArthur, hubo un par, dos, tres cosas de esas que John MacArthur va a ser recordado por aquellos que no eran sus simpatizantes, ¿no? Claro. Una de ellas fue esta discusión de hace ya varias décadas, quizás casi yo diría unos 40 años, de la teología de la salvación por señorío. Claro, ¿con quién discutió eso? ¿Rairi puede ser? Mira, ¿Cuáles eran los dos? la discusión fue entre MacArthur y a la luz del libro ¿verdad? Que Ujú, él escribió sobre el Evangelio del Señor Jesús. ujú. Sam Hodges era el otro extremo, un reformado también, fuerte, y en medio cayó Rairi. Mm, Rairi en cierta forma fue una especie de moderador, sintetizador, tratando de explicar la dificultad de expresar esta doctrina, porque por un lado, como evangélicos, debemos ser conscientes que debemos seguir insistiendo en la salvación por gracia a través de la fe sola. Y ujú. cuando empezás a hablar de la salvación conectada con el señorío de Jesús y de la obediencia a Jesús, algunas veces te metes en camisas de 11 varas, ¿verdad? Claro. Entonces, una salvación tan grande escribió Ujú. Righty, como te digo, hace fácilmente unos 40 años ya, en la que creo yo, Righty ha sido un buen trabajo moderando el asunto. Eso por un lado en el caso de MacArthur, por el asunto fue su agarrón, ¿verdad? Si querés ser más clásico, Políticamente correcto. su diatriba, ¿verdad? Su forma de batallar contra lo que él consideraba un neopentecostalismo herético, ¿verdad? Y Mm, que muchos también no lo aceptan por eso, por su radicalidad en ciertas de sus cosas, ¿no? En sí, Humo Extraño, por ejemplo, ¿verdad? Que es el sí, sí, libro sí. en donde evalúa algunas de las posturas. En algunas de las cosas seguramente tiene razón al mirar la Babel en la que se ha constituido muchos de estos movimientos neopentecostales, y no por eso todos los pentecostales son así, ¿no? Pero es que el Claro, movimiento sí. neopentecostal es tan amplio que muchas veces incluye ciertamente movimientos sectarios, ¿no? Y Sí, sí, MacArthur, sí. como con su carácter, ¿verdad? Sí, sí. Machetazo a la nuca ahí, y eso obviamente todavía muchas personas no se lo perdonan. Mm, Eh, claro. el Había, otro elemento, sí, dale. nosotros, había algunas veces que yo decía, o sea, a mí me gustaba más, y no es que haya leído muchos libros de él, honestamente, pero Ujú, sí, a veces he leído algunas cosas de él, ujú, y cuando lo escribe, o cuando lo escribía, ujú. obviamente como es escrito, era mucho más pausado. Más era cuando lo decía el problema. Entonces yo decía, a veces, o sea, teológicamente con MacArthur podía tener más cosas en común, pero la forma en la que lo dice, a veces digo, este es más, o sea, más que su teología, es su carácter que le gana en algunas cosas en las que él no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, Sí, para mí es su carácter ganándole. Y aún así, como digo, era imposible cuadrar con todo, ¿no? Una vez creo que una vez dijo algo como, si crees en los milagros, tienes una mala teología, una cosa así que tú dices, si lo lees no cree eso, ¿no? Pero en el momento le gana, o le ganaba. sí, tiene y tenía, digamos, este tipo mira, yo creo que una de las cuestiones más difíciles, Bruno, que seguramente vas a ir encontrando en la medida que vas desarrollando en tu conocimiento teológico y también del campo teológico en general, es que hay un sinnúmero de cosas en las que debes andar
bastante tacto, no solo por Mm. respeto a tus hermanos, sino también por el mismo texto bíblico. Y que cuando haces eso, a muchas personas tampoco le gustas, porque muchas personas quieren lo que es blanco, lo que es negro, y no miran ningún Sí, tipo de matiz, ¿verdad? claro. De ahí que se enojan si uno trata de darle cierta matización a algunas afirmaciones, se enojan porque para ellas, estas personas, el asunto debe ser blanco o debe ser negro. Sí, Y sí, así sí. era, MacArthur era así, ¿verdad? En muchos casos, era un hombre que creía esto y afirmaba esto y muchas veces no miró ese tipo de matizaciones. Eh, y claro, otra vez, para unos que bueno, es que este es uno de los personajes que o lo amas o lo odias, ¿verdad? Claro. Y muy pocos, creo yo, mira, por el lado mío, por ejemplo, yo sí leí varios de sus libros, varios de sus comentarios, varios de sus libros polémicos, este libro del Evangelio del Señor Jesús, por Mm. ejemplo, El humo extraño, también El asesinato de Jesús, que están sido traducidos al español, aparte de varios de sus comentarios en las que, claro, uno mira a un hombre que tiene bien claro su marco, Mm. bien establecido sus parámetros de argumentación, en muchos casos muy bien, pero en otros uno siente aquí, es decir, necesitas más matización porque si no lo haces, Claro. estás describiendo algo que la escritura no describe. Mm. Entonces, en varios de estos libros, ¿no? Y entonces a lo que digo es que muchas veces, en la medida que vas creciendo, en términos del conocimiento bíblico, te das cuenta de esas matizaciones. Mm. Pero fíjate que la otra cosa, antes de que entremos propiamente, y esto es importante, pues, porque no lo hemos hecho antes, porque MacArthur estaba vivo y no llama nuestra atención, al fin de cuentas, por lo menos para muchos. Pero Claro. una de las cosas que creo yo también es importante recordar a este hombre, y no sé, otra vez con un claroscuro aquí, Mm. porque me parece que es el fundador de una especie de imperio. Él es el jefe, él es el que, y aun cuando repetidas veces insistía en que la autoridad suya no existe, que toda es derivada del texto bíblico, muchas veces lo escuché decir eso, pero en realidad era otra cosa, ¿no? En realidad él era un general, un hombre que mandaba en su congregación, que la congregación hacía lo que él quería que se hiciera, Claro. apoyaba lo que él quería que se apoyara. Y una de las cosas que creo ahora que él ya no está en esta vida terrena, que casi nunca, no, casi, bueno, yo no he escuchado nada en estos pocos días después de su muerte de quién será el que lo va a sustituir, quién Mm. será el que tome la batuta. Y con frecuencia me doy cuenta que algunos de estos ministerios que se levantan sobre la personalidad de un individuo, buena personalidad o mala personalidad, conservador o liberal, tienen problemas serios cuando la persona está, ya no está. Claro. Eh, que ha hecho muchas veces de su ministerio, como digo, un imperio, entre comillas, en el que muchas veces es su nombre, el nombre paga, ¿no? El nombre vende. Claro, es que ahí a ver, hay cierto pushback en qué sentido. Creo que como dices, teológicamente, como pastor, yo tengo poco que achacarle a MacArthur, eh, con la enorme distancia que nos separa. Ajá. em, pero, en todo caso, creo que sobre lo que comentas, alguna falencia que pudo haber tenido es más en su estilo de liderazgo, ¿no? Mm, Que, o sea, y específicamente en su capacidad para tener a un sucesor, ¿no? Un buen líder, algo que hace inmediatamente es siempre tener un segundo al mando, ¿no? En donde no solo él lo reconoce como tal y sabe quién es, sino que el resto de la organización sabe quién es. O sea, sí. en cualquier organización, ¿no? Saliéndonos del contexto de iglesia, cualquier Ujú, empresa,
luego decía, o sea, tiene que haber siempre un segundo al mando y todos tienen que más o menos reconocer quién es, y eso en Sí, cada, no solo al nivel máximo, digamos, CEO, sino en ujú, cada pequeño equipo. sí, Eso es importante y el no tener eso es una falla de una de las categorías de liderazgo, simplemente. Creo que en ese sentido, sí, MacArthur probablemente sea una de las cosas que haya fallado, pero al mismo tiempo diría que ese mal es algo que, cuanto menos en Latinoamérica, es un mal súper común, ¿ah? sí. Súper común, donde depende de uno, ¿no? Y bueno, sí, como digo, nadie es perfecto, ¿no? Nadie es perfecto, pero también digo, o sea, digo, ¿cuál es el mal menor? Digo, bueno, tú puedes ser también muy bueno liderando y si es que, si es que tu predicación, digamos, no jala a nadie, no por hacerla populista, sino porque realmente técnicamente puede ser que tu voz no sea predicar. Sí. ¿Qué mal elijo? Prefiero elegir a alguien que delegue menos de repente. Yo elegiría eso, ¿no? Porque yo Sí, siempre yo hago un poco de pushback con esta actitud que a veces la gente tiene contra las iglesias grandes, ¿no? En sí. donde toda iglesia chiquita, le dice, Ujú, tú quieres crecer? Y te dice, sí, claro. Y luego ujú. cuando crece, algo nos pasa en la cabeza que la iglesia más grande inherentemente como que está mal, ¿no? Te digo, a ver, el chico quiere crecer y cuando llega grande se volvió malo, ¿no? Entonces Sí. digo, pero sí, no, te la doy. O sea, la falta Me de, la de das. sucesión es un problema, es un problema, es Sí, un problema, sin duda. Es una falta de liderazgo. Sí. sí. No es solo sí, ahí, sino hay muchos ministerios que en realidad, ministerios, ¿verdad?, que se han convertido más en una marca. MacArthur era una marca. Hay otros Claro. tantos en los Estados Unidos que algunos incluso, eh, algunas casas publicadoras sospechan que muchas veces sus trabajos, en realidad es el Lo hace el trabajo. resto, pero lo pone bajo el título. Exactamente, el nombre es el nombre de él. Él tiene un coleccionista de historias, tiene gente que le hace la exégesis, tiene Se ha gente que le escuchado, ¿eh? hace la Se ha escuchado. redacción, hace poquito estaba hablando yo con una casa publicadora y cuando hablamos de alguien, sí, me dijo simplemente algo parecido. Sí, sí, Entonces, sí, lo he escuchado, ¿ah? Y si se sí, le sale, o sea, es como, o sea, tiene un equipo que hace toda la investigación, que recopila todo, y esa persona simplemente lee, revisa y dice, está bien, sí, va, check, check, corrige esto, ¿no? Y listo, pero no lo hiciste tú, ¿no? claro, casi como un autopen. ¿Cómo es que dice que ocupaba aquel para Como, sí, hombre, que ocupaba aquel para firmar, ¿verdad? ¿Crees que está claro, de acuerdo? ¿Crees? Lo leíste, ¿verdad? En una reunión de ese claro. tipo editorial, lo leíste, ¿verdad? ¿Qué te parece? Está bien, ¿hay algo que corregir? No, no, señor, yo puedo hacerlo y puedo decir que está dentro de nuestra doctrina. Ah, perfecto, aprobémoslo. Eso no pareciera que es extraño, pero se da muchas Mm, veces y me consta en ese sentido. Y no solo con él, ¿no? Es decir, más cercanamente otros grandes predicadores como Chuck Swindoll, por ejemplo, que ya es un señor también y Dios quiera que lo ya está. guarde más tiempo, pero también tienen un ministerio de esos en lo que se producen libros y se producen todo tipo de cosas y se da cuenta uno que atrás de él hay toda una compañía de mercadeo, Sí, de claro. redacción editorial, le llaman, ¿verdad? Un Sí, sí, grupo sí. editorial en donde te hacen Claro. prácticamente todo el Todo, sí, sí, sí. trabajo, tú Ahora, yo, les yo das creo que mientras sea transparente, yo no veo problema. O sea, diga, oye, esto sale de la casa editorial MacArthur. Gerardo Alfaro. Ahora, y autor, You wish. otro, pues, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Pero, o sea, Claro. para poner cualquier nombre, es como, Sí, 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 yo para mí, entiendo. mientras sea transparente, es como, no le veo problema, ¿no? O sea, Sí, pero es que, siempre y cuando sea transparente, cuando no quieras vender gato por liebre, ¿no? sí, no, pero fíjate que es más complicado el asunto, William, te iba a decir, yo ya estoy pensando en mi asistente de Williams, ¿verdad? Por tantos años. Bruno, eh, el seudónimo, la pseudonimia, Ah, no, ¿verdad? eso ya. Esto es interesante porque honestamente en algunos de los casos, y ha habido pastores de mega iglesias en los Estados Unidos que se han metido en terrible problema porque por un lado decir que este material es mío, vaya, ¿qué Mm, te parecería si vos asistiendo a una clase de teología decís, no, pues yo tengo suficiente dinero para tener un cuerpo editorial?
Me voy a sentar con mi cuerpo editorial, le voy a dar mis ideas centrales y él que me prepare el papel, la monografía, y la presento y le pongo mi nombre. Eso es plagio. Claro, claro. A ese nivel, ¿no? Entonces, ahí es donde te digo que la cuestión ética se vuelve un poquito oscura. Sí, claro. Pero bueno, Tendría que ser transparente, ¿no? Pero bueno. sí, entonces, pero sí, es cierto que ha habido muchos de estos pastores de mega iglesia con problemas de plagio que los han tenido Claro. De que las prédicas, ¿no? censurar. Ha habido algunos de prédicas, he visto. Pero Predicas y sí, libros, palabra por palabra, palabra sí. por palabra, expresión por expresión, ejemplo por ejemplo. Y en Latinoamérica también, vos, ha habido algunos libros, recuerdo todavía hace un par de décadas que hubo un diccionario de la historia de la iglesia que Así. fue sancionado precisamente porque era un plagio de otro diccionario, ¿no? Uf. Entonces, no, estas cuestiones éticas son tremendas, pero eso es harina para otro podcast, Otro, ¿verdad? sí, o sea, bueno, Otro después de esta larga pancake. introducción de MacArthur, voy a ponerles, en el YouTube se voy a poner como capítulos, voy a poner ahí 20 minutos de intro y luego el Ajá, tema. El tema que nos convoca es, ok, ¿qué pasa después de la muerte? sí. Y específicamente lo que conversábamos antes de arrancar es, hay muchas preguntas que en los comentarios siempre hacen de, ¿qué pasa básicamente entre que morimos y antes de los juicios finales, digamos? Ujú, Casi todo el mundo tiene más o menos claro esas dos, digamos, parámetros, pero al ujú, medio es donde la gente se hace bolas. ujú. Y yo suelo contestar con algunos puntos básicos en donde primero digo, no, no es un estado de inconsciencia, ¿no? Y creo que Paro lo pone bastante claro, porque algunos se rayan con esta expresión, que es una expresión cultural de no se olviden de los que duermen, ¿no? Y dice, ah, los que duermen inconscientes. No, Pablo dice, oye, yo quisiera estar junto con Cristo, pero por causa de ustedes me quedo acá. Pero ese junto con Cristo es inadmisible que sea un estado de inconsciencia. Digo, ese para mí es un punto de partida, pero sé que ya cuando vamos a los detalles, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana afirma algo como un juicio particular. Sí, que honestamente a mí nunca me quedó muy claro a qué se referían. Tampoco es que lo haya investigado mucho. Ujú. Pero yo a la luz del texto bíblico veo que sí, estar con Cristo es un estado y para los creyentes inmediato de gracias, digamos, juntamente con Cristo, y para los no creyentes un estado ya de condenación. Y los juicios escatológicos tienen que ver más con, bueno, hay varias menciones, ¿no? Pero son de o recompensas para los ya creyentes o de simplemente condenación, pero ya estás en un estado de condenación para los no creyentes antes de eso, ¿no? Sí. Em, pero no sé mucho más que eso. Pues mira, tienes razón, la información que tenemos del dato bíblico, deberíamos comenzar, bueno, haciendo una comparación entre lo que a nosotros nos parece que el texto bíblico enseña y que, por supuesto, no, cuando digo nosotros, estoy pensando aquí en muchos teólogos de peso, de corte evangélico, protestante, y también en la historia de la iglesia. En el Antiguo Testamento, la palabra muerte parece ser una, una palabra que le pone fin a la existencia Mm, de la humanidad, del hombre o de la mujer, sin mucho dato después de esto. Más, al inicio, la revelación progresiva tiene muy poco dato sobre qué sucede después de la muerte física, ¿no? La muerte física siempre es el resultado de una especie de juicio también. La muerte, el resultado, Pablo va a decir más adelante eso, ¿no? Que la muerte es también resultado del pecado de la humanidad en general, ya sea directa o indirectamente, debido a nuestra conexión con toda la humanidad. Pero al inicio, si somos acuciosos, nos daríamos cuenta que en el Antiguo Testamento la muerte parece ser el final y no hay mucho más de eso en los primeros, digamos, ¿qué te digo yo? En el Pentateuco, por ejemplo, eh, es solo en la medida que vas avanzando en esta revelación progresiva que encontrás entonces como chispazos que te van mm, levantando las cejas porque aquí sucede algo más.
Y claro, esto no es fácil de hacer porque nosotros tenemos todo el canon, ¿verdad? Tenemos todo el canon y generalmente estamos trayendo información desde Apocalipsis hasta Génesis, tratando de entenderlo todo. Pero si te esforzas un poquito para mirar esto, te darás cuenta que sí, hay un progreso en la revelación en la que al inicio no se dan muchos detalles sobre qué sucede contigo como ser humano después de que mueres aquí en la tierra físicamente. No hay mucha información. En la medida que va avanzando, por supuesto, la revelación, empezamos a ver que sí hay un futuro, al inicio un tanto nebuloso para entenderlo. Encontrás los libros de los profetas anteriores, por ejemplo, ahí entran los reyes, Samuel, encontramos ya ciertos elementos de que marcan la posexistencia después de la muerte de los seres humanos. Casos como el de Samuel, por ejemplo, ¿verdad? Recuerda. Y se empieza a desarrollar una terminología para ese estado. El dormir con los padres, por ejemplo, dormir con los ancestros, y el progreso se empieza a encontrar frases como aquella de que eh, se reunió en el seno de Abraham, por ejemplo, la región de los muertos, es el lugar donde hay silencio, empieza a aparecer esta literatura existencial del Eclesiastés, en donde encontrás algunas cosas llamativas, por decir algo, ¿no? Porque hay muchas de las cosas que en Eclesiastés se dicen que nos sorprenden y al igual que hablábamos la semana pasada del libro de Job, como que nos sacan de onda, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Hay algo más que no está claro completamente. Y por supuesto, quedarnos con esto, que es lo que algunos testigos de Jehová hacen, nos conduce a pensar que el castigo por el pecado termina con el cortamiento, como dicen esto. El cortamiento, Cortamiento, eso así no lo le había llaman. El escuchado. cortamiento es simplemente el juicio de Dios, te va a hacer desaparecer, se termina, ahí ya no hay más. ¿El aniquilacionismo? ¿Eso te refieres? Sí, el aniquilizamiento, Quilacionismo. sí, palabritas de esas raras que solo al escribirlas se toma sus momentitos uno. Pero eso es una especie, es más fácil decir cortamiento y explicarla, ¿no? En ese sentido, aniquilar al ser humano en su totalidad, ya no hay más existencia después de la muerte. ¿Cuándo sucede eso? Pues eso es algo que hay que dilucidarlo más adelante, pero el punto principal aquí es que para muchos esto surge de la información que tienen el Antiguo Testamento, ¿verdad? En cuanto a la existencia humana que termina con la muerte, quizás con ese sueño de inconsciencia de la que hablabas, donde se va y para luego terminar en un cortamiento, en una aniquilación. Para muchos eso es la historia. Y así. Claro. Y sin embargo, para nosotros esa manera de ver el asunto no es completa, no es total, porque debemos marchar y tratar de entender todo ese dato con lo que viene más adelante. Vienen los salmos, por ejemplo, por decirte algo, que es importante recordarle a nuestra audiencia que los salmos muy probablemente sí son obras escritas por David, por Salomón y por algunos, Asaf, por ejemplo, que aparece ahí, Sí. pero que para los estudiosos fueron obras que van siendo editadas, refinadas, ya prácticamente al llegar el exilio, ¿no? Entonces es una distancia considerable. Y Claro, que en claro. eso pues hay cierta editorial o edición teológica. Esto llega de plano bien cerquita de lo que estábamos hablando, ¿te acordás? De la... ¿Quién hizo La esto? autoría. David. Y algunos muy, muy conservadores van a decir, no, pero ¿qué me estás diciendo? Que David no, ¿verdad? Claro, Y que David no lo hizo. Bueno, y para aclarar, porque algunos me imagino que se pueden haber perdido un poco.
lo que sucede, a ver, lo que sucede es que varios dicen, ok, el Salmo lo escribió David, Ujú. pero ha habido una edición, ¿no? Ha habido, Sí, o sea, pasaron cientos de años, sí, creo que sí, podemos decir sí, cientos, sí, 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 cientos de años, em, al punto de que Israel va al exilio, vuelve y los libros se recuperan, se recogen, y sí, en ese tiempo la mayoría de críticos textuales, no sé si es el término correcto, pero de los que estudian esta disciplina, sí, coinciden en que ha habido cierta edición y sí. esa edición no anula la autoría, de modo que podemos decir que el Pentateuco lo escribió Moisés, los Salmos de David son de David, y en el Nuevo Testamento, tanto Pablo como Pedro, como toda la evidencia del Nuevo Testamento y de las mismas palabras de Jesús, le siguen Ujú, asignando la autoría ujú. de estos libros a quienes clásicamente los han tenido, digamos, Moisés, David, etcétera. Y si incluso profundizamos un poquito más, la versión que recibió Pablo, Pedro y David era la versión que ya había pasado por ese proceso. Entonces, si ellos dicen Claro. que esa lectura es inspirada por Dios, no Ujú. tenemos ningún problema, ¿no? Pero sí, sí, hay gente que se raya con eso. Y Y sí, ese no, pero entonces no es un sí. problema solo del Antiguo Testamento, o como le quería llamar, ¿no? Un asunto Mm, del Antiguo Testamento solo, porque recordarás también que para claro. algunos de estos estudiosos, las últimas cartas que se atribuyen a Pablo son probablemente cartas que las escribió un discípulo de Pablo, las cartas llamadas pastorales. Ujú, Y ujú. que, ¿cómo se sabe eso? El estudio de la terminología ocupada, el estilo ocupado, aparentemente, entre otras cosas, ¿no? Claro, Eh, claro. entonces, que eso no anula, como bien has dicho vos, la inspiración de la escritura, que el hecho de que podamos inclusive tener un poquito de más matización sobre cuántos Isaías existen, por ejemplo, dentro del Claro. libro de Isaías. ¿Quién escribió Isaías? Sí, fue Isaías. Sí, pero es que para el que conoce el texto hebreo, por ejemplo, puede notar claramente el cambio de estilo, el cambio de terminología del segundo Isaías, por decirte algo, ¿no? Claro. Que generalmente se asocia con esta parte de Isaías 40 hasta el final. Ujú. Algunos otros hacen más división ahí, pero el punto otra vez es que el hecho de que pudo existir este tipo de trabajo editorial no anula el hecho de que estos libros son considerados inspirados y son reconocidos como tales. Entonces, si volvemos al tópico aquí, es que encontrás en los salmos alusiones a la existencia posmuerte, ¿verdad? Ujú. ¿A quién tengo yo en el cielo si no solo a ti y fuera de ti nada quiero? Y luego este es un salmo de Asaf, ¿verdad? Ujú. Después me recibirás en gloria, por ejemplo, después de haberse estado Mm. quejando de que los ricos y de que los opresores tienen este tipo de facilidades para la vida cotidiana. Asaf entra en diálogo con el Señor y al final del Salmo reconoce lo supremo que es la existencia de Dios para nosotros y de cómo eh, él... Claro, y aquí asumo que la gente toma esto, ¿no? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, ¿no? Ujú, Asumo que aquí toman esto los aniquilacionistas, sí, de este destruir, supongo. claro, claro. Em, Mira, fíjate en ese versículo 23, 24. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. A mm, esto me refiero, que ya en los salmos mismos hay intuiciones de esta existencia post muerte física. mm, El mismo Salmo 23, tan conocido, ¿no? claro, Eh, o sea, acá. la manera de terminar el Salmo, esto, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Los expertos Mm, hablan de que esos largos días es la manera hebrea de hablar de eternidad. Es sí, decir,
Todos los días de mi vida, sí, pero y en la casa de Jehová, como que es la conclusión, moraré por la Mm, eternidad. Esta manera de hablar intuye ya este tipo de vida post-muerte. claro. En la medida que vamos avanzando en el canon del Antiguo Testamento, empezamos a ver esto con más claridad, más Mm, claridad. Y claro, esto corresponde a la manera que deberíamos interpretar el texto bíblico. No nos podemos quedar solo con el dato que nos da Génesis o Deuteronomio o en el caso Isaías o los Salmos. Hay que buscar que se complete, que se llene la información que Dios quiere que tengamos. Y esa obviamente la tenemos con el Señor Jesús, la tenemos con el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento obviamente hay muchísima más claridad sobre la existencia post-muerte, post-mortum, ¿verdad? claro, claro. Y ahí no sé por qué, bueno, no sé por qué y lo he visto que pasa también con la Trinidad. Y no sé cuál es la lógica de esto, pero bueno, solo para comentar lo que hay quienes dicen, ¿dónde en el Antiguo Testamento encuentras explícitamente la Trinidad? ¿No? Y digo, bueno, para comenzar con eso, ya me dijiste que no importa qué te responda, lo vas a negar. Sí. Pero más allá de eso, es como, ¿por qué no hay que acotarse? Es un error que a veces creo que algunos hacen de forma inadvertida, sea para un lado o para el otro, o sea, o Sí. darle más peso al Antiguo Testamento por algún motivo, o a veces también he Ujú. visto la otra, que creo que es más común entre creyentes, de darle más peso a las palabras de Jesús, ¿no? O sea, Sí. las palabras de Jesús son más importantes que el resto del texto bíblico, porque Jesús, ¿no? De repente de forma bien intencionada, ¿no? Y a veces las ediciones de las Biblias también contribuyen un poco a eso. Yo me acuerdo que es la clásica con las letras rojas, ¿no? Y que Sí. incluso acá en Estados Unidos también sucede, ¿no? Hay traducciones de la Biblia que mantienen un color distinto para las palabras de Jesús. Y Sí. todo bien con eso, pero es como se le presta más peso a cierta parte del el canon de la Escritura, cuando el Nuevo Testamento es sumamente claro que toda la Escritura es inspirada por Dios, y antes de que alguien diga, pero eso se refiere al Antiguo Testamento. Sí, se refiere al Antiguo Testamento, pero luego tenemos otros pasajes donde claramente se trata el Nuevo Testamento con el mismo grado de autoridad que el Antiguo, y se llaman los escritos de Pablo otra escritura, porque siempre alguien dice lo Wow, mismo. qué güey, que ya. Vos, hombre, tranquilo, respirá, por favor, Bruno, respirá. No, hombre, que yo sé que por un momentito me viste la cara de algún enemigo tuyo, vamos, porque No, yo no tengo enemigos, la verdad no presto mucha atención. Pero sí, a veces ese te he contado, ¿no? Me han compartido videos diciendo, oye, te ajá, han hecho un video sobre esto. Que ujú, hagan el video que quieran, no me tienes sin cuidado realmente. ujú, Pero te iba a preguntar lo siguiente sobre el tema de la vida después de la muerte. Eh, Quienes creen en el aniquilacionismo, en este sí, cortamiento, esto, ¿como que lo podemos, y de repente no te va a gustar esa aproximación, ¿ya? Pero ujú, ujú, clasificar, ¿ya? Porque, y me refiero a esto, ¿es simplemente una discrepancia teológica o es algo que llega a ser una herejía? Eh, no lo sé, o sea, porque en cierta medida, si seguimos jalando el hilo, sí, afectas doctrinas más importantes, ¿no? Sobre la claro, salvación, y tienes ahí problemas más graves, pero por ejemplo, con el bautismo de infantes, ¿no? Y el bautismo de creyentes, MacArthur y Sproul eran amigos, entre ellos se llamaban hermanos en Cristo, y Sproul creía en el bautismo de infantes y MacArthur no, y debatieron entre ellos, ujú, y no por eso eran menos hermanos, ¿no? El tema sí, del aniquilacionismo, no sé dónde cae, honestamente. No sé tú cómo lo veas. sí, creo que en algún lugar debe caer vos. Mira, para mí el asunto es que es un problema de antropología bíblica, es un problema de escatología bíblica, quizás no un problema de los mayores, pero es un problema tampoco no insignificante. Es un problema que Ujú, puede afectarte. La doctrina de la salvación también, claro. esto es interesante. Eh, la unión con Cristo, por ejemplo, en virtud de que, mira, todas estas teorías tienen
esto es algo que como estudiante de teología uno va aprendiendo. No existe teología o una sección de la teología finalmente que se mantenga en sí mismo y por sí sola. Claro, Siempre, todo está conectado. exactamente, afectas uno y terminas afectando otra cosa. ¿Quién es el hombre, verdad? Si el hombre, y esta es una discusión, digamos, en este sentido antiquísima. El hombre tiene un alma inmortal por sí mismo, es decir, más allá del cuerpo, esto que llamamos alma o que llamamos espíritu, porque algunos hacen, como sabes, Sí, ciertas sí, sí. diferenciaciones, a veces muy tajantes, creo yo, y que no se Mm, sostienen con el mismo dato bíblico, al hablar de estas partes del ser humano que tienen atribuciones específicas y que son diferentes a las otras partes. Esto, por ejemplo, está implicado en la doctrina del cortamiento, porque si el hombre es, en este sentido, tiene un alma ¿Inmortal? inmortal, pues para algunos, el que tenga o afirmar de esta manera, el hombre tiene un alma inmortal, eso significa que vos tenés un pensamiento griego que está mandando sobre tu, Claro. me explico. Por eso Sí, 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 sí. debemos ser prudentes y matizar todo lo que decimos. Los griegos, Platón, por ejemplo, decía que las almas son eternas y que simplemente cuando un humano viene, nace, el alma entra y luego cuando muere, pues simplemente se va. El alma en cierta forma no muere, no desaparece, no, y que el conocer del ser humano, esto es epistemología filosófica y teológica, el conocer del ser humano es simplemente reconocer, o sea, recordar. Cuando aprendes, en realidad no estás aprendiendo por primera vez, sino simplemente recordando algo que ya sabías. Entonces es una Claro. antropología, otra vez con esa Ese idea es de, Platón o...? Ese es Platón, creo. sí, eso El es de Platón. las cosas eternas, ¿no? Que... Sí, la transmigración de las almas está pegado con un montón de otras Ujú. cosas antropológicas. Claro, ante esto viene movimientos sectarios, así como el de los testigos de Jehová, y va a decir, no, eso es pura Mm, filosofía, es puro paganismo. Y si eso fuera lo que muchos teólogos de la iglesia cristiana han querido decir con que el alma sobrevive al cuerpo, mm. que el espíritu sobrevive al cuerpo, entonces no tendríamos ningún problema de decir, sí, los testigos de Jehová tienen razón en eso. El problema es que la mayoría de los grandes teólogos cristianos no ha creído en el sentido eterno en el que a veces se describe la existencia de las almas. Claro, Las almas humanas obviamente tienen un origen y por eso en la creación de Dios y por eso no son eternas. Pero eso no significa que su existencia esté limitada a la existencia de la parte material, que es el cuerpo, claro. ¿no? Inmortal es diferente a eterna, ¿no? Sí. Entonces, el testigo de Jehová va a ocupar pasajes de Eclesiastés, como decía. Por eso mencioné esto, Mm, pasajes como Eclesiastés, aquel que dice, ¿quién sabe si el alma del hombre sube y el de los animales baja? Queriendo decir, a los dos les pasa lo mismo. Es lo que dice el escritor, ¿no? Los dos morimos, pero claro, se pasa por alto el hecho del progreso de la revelación, ¿no es cierto? claro. Lo mismo en el sentido este de las expresiones que encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento diciéndonos que en el infierno o en la tumba nadie te recuerda, nadie te alaba, la tumba es el lugar del silencio, este tipo de perspectivas. Si te Mm, quedas con eso, eh, fácilmente terminas afirmando que no hay, al fin de cuentas, existencia después de la muerte. Aquí es donde viene mm. otra vez la necesidad de reclamar ese progreso de la revelación junto con lo que sucede con los últimos
profetas en donde aparecen estos elementos de vida eterna, de vida, digamos, este estado intermedio que no es final. Quizás esa sea la mejor manera de ponerlo sobre este asunto del estado intermedio. El estado intermedio existe. Después de la muerte hay algo que, aun cuando sea en el Antiguo Testamento más nebuloso, obviamente que en el Nuevo, sí, ya en el mismo Antiguo Testamento se prevé un estado intermedio en el que el individuo entra al seno de Abraham, entra y descansa, duerme, no tiene contacto con el mundo de los vivos, este mundo de, bueno, de las profecías de Isaías para con el príncipe de Tiro, por ejemplo, en el caso de esta, si quieres otra vez, unas expresiones un tanto metafóricas, si quieres, pero la verdad es que cuando Isaías describe al semidios, ¿verdad? Rey de Tiro, que algunos lo han querido asociar con Satanás, la descripción que se hace cuando estés destronado por Dios, humillado por Dios y mandado al Seol, al Sheol, como dicen aquellos, o al Hades, como dicen los otros, Hades y Seol, ¿verdad? La experiencia que uno mira narrada por la profecía de Isaías es la experiencia de un hombre que se mira en el inframundo, por llamarlo de alguna manera, rodeado de muchos otros que lo reconocen como tal, ¿no? Claro. Aquí está en medio de nosotros el que se creía mayor que nosotros, ¿verdad? Sí, y es simplemente otro igual que nosotros. Esa experiencia del Antiguo Testamento ya está presente en el Antiguo Testamento. Junto con esto, no debemos pasar por alto que la esperanza de la resurrección ya está presente también en el Antiguo Testamento, aunque también no muy clara, como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí aparece. Claro, el Nuevo Testamento es clarito. La manera de describir la restauración del pueblo de Israel en Ezequiel 31, es verdad, 31, en donde Ezequiel mira cómo los huesos secos, los huesos en existencia consciente, empiezan a tomar vida una vez más por el Espíritu de Dios. Una clara referencia, no 37. Sí, 37, referencia no solo a la restauración de Israel, que creo yo es el centro, sino también al futuro del ser humano. Algo que encontramos también en Daniel, algo que encontramos inclusive en el antiquísimo libro de Job, ¿verdad? Que habla de que él va a mirar a Dios, yo miraré a mi Dios en mi carne, ¿verdad? Esta manera de presentar el asunto encuentra, como insisto, clarificación en el Nuevo Testamento. Claro. Ahora, mira, sí, dale. Te voy a preguntar, esto, bueno, porque si no me lo van a preguntar el día lunes, este pasaje, creo que tú y yo coincidimos en que hace referencia a Israel. Sí. Directamente, ¿no? Sí. Claro, porque me pasó hace un par de semanas que alguien me preguntó y me dijo, yo pensé que este pasaje hablaba de la iglesia en el sentido de que en el momento de la conversión, o sea, era una analogía a eso, ¿no? Que en el momento de la conversión, Dios, mejor dicho, el Espíritu Santo pasaba a morar dentro de nosotros y ahí, ¿no? Revivíamos y le decía, ese pasaje no está hablando de eso. O sea, creo que hay quienes dirán eso, pero si voy al pasaje, realmente no tengo mucha opción, ¿no? Y me acuerdo que lo claro. leímos y está claramente hablando de Israel, está hablando claramente de ellos, ¿no? No, no hay mucho espacio para decir que no. Para hacer este tipo de reemplazo, ¿verdad? Este otra vez otro ejemplo de la Sí. teología del reemplazo, y es uno de los peligros, como hemos dicho varias veces en la teología del reemplazo, que no hace esta distinción que algunas veces quizá
se ha hecho demasiado radical entre el pueblo Mm, de Dios, Israel, la iglesia, toda esta discusión que tendremos que tomar quizás otra vez pronto, o un montón de malas argumentaciones, las llamaría yo filosóficamente, argumentos equivocados que se ocupan, se esgrimen argumentos que no están en la misma categoría. mm. Y claro, como te digo, de eso quizás podemos hablar en otro podcast más Sí, sí. cercano, pero que el pasaje habla de la restauración del pueblo de Israel, que se mira totalmente eh, muerto por el juicio de Dios. Acuérdese aquí que debemos acordarnos ahí que no está hablando de creyentes ahí, está hablando del Mm, pueblo de Israel, que va a ser, según la promesa de Dios, restaurado por una obra soberana, una obra llena de gracia del Señor, en la que por su espíritu va a restaurar la existencia de una nación. Eh, bueno, digo, ya la sí, tentación no, es ya. grande para meterme en esto y no quiero hacerlo. No, no está bien. Entonces, Pero quería, a ver, eh, re- repreguntar de repente la palabra, no lo sé. ujú, Em, ¿Qué hacemos con el aniquilacionismo? ¿Es una herejía? ¿Es sí, una discrepancia teológica? Sí, sí, no sé, yo sé que eso es casi, si no imposible, improbable, ¿no? Que alguien sí, solo sostenga esto y todo el resto esté, en nuestra opinión, check, digamos. sí, Pero digamos que si tomamos esta doctrina, porque usualmente con esta se jalan varias, y nuevamente, ya lo dijiste, pero para que ujú, la gente lo ujú, tome en cuenta, porque ujú, muchas veces dices, no, pero es solo esto, ¿no? Es que ujú. jalas el hilo y te llevas varias cosas de encuentro. Eh, no sé, yo no sé si calificarlo como simplemente no me gusta, como algo en sí mismo, una discrepancia teológica, pero que usualmente viene acompañada de otras que te llevan a una herejía. No sé si ponerlo de esa forma. No sé tú cómo lo Mira, ves. lo que creo que te había tratado de decir es que, aunque no me atrevo a decir que por sí misma sea una herejía en el sentido de ser tan tajante como negar la deidad de Cristo, ¿verdad? Que también lo hacen los testigos de Jehová. em, el hecho de que algunos adventistas también crean en este cortamiento nos hace pensar que esta diferencia doctrinal no es una diferencia que podamos dejar pasar simplemente, como tantas otras, ¿no? Es decir, eh, el, y que simplemente podamos decir, pues sí, seguí creyendo en esto. Porque obviamente hay un problema en antropología, en escatología, y no solo en el asunto de la composición del ser humano, también está en la soteriología, en qué consiste la salvación y en qué consiste el castigo del incrédulo. Que esta insistencia de la escritura de lo indefinido, del castigo para el que no se protege bajo las alas del Señor Jesús. Entonces, mi respuesta más Mm, corta sería, no es para mí una herejía de primer grado o una diferencia de primer grado, pero tampoco es de último insignificante. Tienes que claro. revisar el resto de afirmaciones y si vas a revisarlo, en el caso de los testigos de Jehová, te darás cuenta que llegan a herejías como la negación de la Trinidad, la negación de la deidad de Cristo, la manera en que se salvan las personas. Esto es triste, ¿no? Porque muchos de Mm, ellos son hombres y mujeres bien intencionados, hasta donde uno claro. puede ver, comprometidos, sinceros, pero la sinceridad nunca es un requisito para la salvación, ¿verdad? Claro, que Entonces, siempre en los videos que tengo de sectas, que no son ujú, muchos, pero ujú, la gente le encanta ese tema, ujú, varios una y otra vez citan este pasaje de por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Y hacen del evangelio una salvación por obras, ¿no? O sí, sea, ese pasaje es cierto, pero la gente lo descontextualiza y dice,
pero por sus frutos los conoceréis. Y yo veo que los mormones son muy entregados y muy honestos y no se Ujú, emborrachan. Y los testigos de Jehová son muy entregados y ujú. esparcen el evangelio. Sí, Sí, o sea, yo no cuestiono su sinceridad, no sí, cuestiono su buena intención. El problema es que la Biblia es clara en que no es una salvación por obras, ¿no? Y el sí. descontextualizar un pasaje no, sí, no es lo que Sí, justifica sí. esa postura, ¿no? Y tampoco es igual en este sentido esta negación o esta manera de entender la naturaleza del ser humano para que termine siendo cortado y dejando de existir por el juicio de Dios en la muerte en algunos casos y en algunos otros simplemente en el juicio que Dios trae en su segunda venida, el Señor Jesús trae en su segunda venida. Eh, yo creería que no, ni siquiera se puede comparar a otros errores, Mm, llamo, doctrinales de este tipo de movimiento, como por ejemplo los mormones que no toman café, ¿verdad? ujú. Ok, si tenías que escoger con cuál te quedas, ¿verdad? Pues yo me Claro, quedo claro, son con, temas secundarios. aunque yo no sé a veces cuán importante es el tomar café, ¿verdad? Sí. Entonces, vos sabías que según mis antecesores y mis colegas de mayor edad aquí en el seminario de Dallas, me dicen que al inicio algunos teólogos del seminario de Dallas pensaban que también el café era una droga que debía quitarse, que no, Claro. O bueno, o sea, sí afecta a los neuroreceptores, o sea, neurotransmisores, sí, neurotransmisores. Sí, sí, o sea, sí, sí te inhibe el sueño, ¿no? Tiene cafeína y todo lo que quieras, pero vamos, o sea, sí, nada, no quiero poner a por discutir eso, que si el café a eso me refiero, pero, que por pero, eso que yo pero sí. estaría dispuesto a decir, ok, estos no crean que se pueda tomar café, te lo perdono, es un error, a fin de cuentas, Claro, claro. pero no es igual a decir que Claro. el ser humano está compuesto de esa Mm, forma y que la composición del ser humano es compleja, mm. multifacética y también necesitamos todo un podcast para hablar de eso. Estamos Sí, hablando sí. aquí de la vida post-muerte, ¿verdad? Claro, y te iba a preguntar, porque yo sé que tú tienes bastante énfasis en esto, en el caso de los creyentes, ¿cómo es ese estado intermedio? Porque, a ver, todos deberíamos comprender que es un estado no quiero decir beneficio, pero un estado benevolente, bueno, Sí, de juntamente con bendición. Cristo, de bendición. No puede ser otra cosa porque Pablo es sumamente claro, Sí. junto con Cristo, ¿no? No puede ser otra cosa. Es un estado de conciencia, Ujú, es un estado donde por lo tanto no perdemos nuestra identidad, ujú, seguimos siendo nosotros con memoria de quiénes somos, claro. pero ¿y qué sucede con respecto a la materialidad de nuestro cuerpo? ¿Cómo lo explicarías tú? Sí, ¿cómo lo explicarías tú? Mira, el asunto metafísico de qué materia es nuestro espíritu, o sea, parecería una contradicción, ¿verdad? Porque si ese espíritu no tiene materia y sin embargo nuestros espíritus son creados, nuestra parte inmaterial es creada, de algo están hechos, que va Mm, más allá de lo que podemos comprender, porque nosotros en nuestra mente pequeña entendemos lo corpóreo y lo incorpóreo, ¿verdad? mm, Y muchas veces lo incorpóreo lo comparamos con la nada, que eso no es así, es claramente visto en la escritura, en cuanto a que solo hay alguien que se llama espíritu y que podemos decirle propiamente incorpóreo absolutamente, que es Dios, ¿no? mm. Dios es espíritu, es diferente a los demás otros espíritus que fueron creados. Entonces, esa conciencia que la podés llamar identidad personal, que la podés llamar, es claramente repetida a través de todo el Nuevo Testamento pues, de diferentes maneras, ¿no? El hecho mismo de, bueno, la parábola del Señor Jesús, aunque no, algunos niegan que sea una parábola, creen que es una historia de el rico y Lázaro, Lázaro mismo, la existencia de Lázaro después de la muerte, la Mm, existencia de un Abraham después de la muerte, concretamente identificables
un rico después de la muerte, que también se sabe quién es, recuerda su historia terrena, se identifica con hermanos que él tenía, con familia que él tenía. Todos estos son elementos interesantes, tremendos. Junto con eso, uno encuentra los pasajes que vos ya citaste del apóstol Pablo, a estar ausente del cuerpo, estar presente con Cristo. Es decir, esto de ausencia, presencia, habla en cierta manera de cierto tipo de localización, que es complicado para nosotros, es decir, ubicarlo, por ejemplo. Claro, la tendencia, Bruno, ha sido trabajar este tipo de concepto con la cosmología, con la cosmovisión del momento, del tiempo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, esa manera de dividir el universo entre los cielos, la tierra y lo que está debajo de la tierra, esa cosmovisión tripartita también se ocupaba para entender este estado intermedio. En el Antiguo Testamento y según los estudiosos, inclusive en el tiempo del Señor Jesús, existía este lugar, yo voy a expresar mi opinión sobre esto en un momentito, lugar que se conocía como el seno de Abraham. El seno de Abraham era el lugar en donde todos los que habían respondido correctamente a la revelación de Dios en el Antiguo Testamento iban y moraban conscientemente en el seno de Abraham. Y en la manera de mirar, de entender el mundo de los judíos, inclusive del tiempo del Señor Jesús, este lugar, el inframundo, estaba dividido en dos secciones, ¿no? El seno de Abraham por un lado y el Seol por el otro, que era, o el Hades, ¿verdad? Como quieras llamarlo, en hebreo o en griego, era el lugar en donde temporalmente estaban recluidos, digamos, los que no eran creyentes, los que iban a ser castigados. Junto con eso, te acordarás, para meternos un poquito, aunque sea solo de paso, la mentalidad judía del tiempo del Señor Jesús también hablaba de una especie de tártaro. El tártaro era una especie también de habitación en donde habitaban los demonios más malos, ¿verdad? Y eso es de parte Génesis 6. Ajá. Entonces, mira, en muchos casos uno se quedaría sorprendido de cómo, por ejemplo, ciertos libros intertestamentales, estos apocalípticos como los libros de Enoch, por ejemplo, ¿verdad? Cómo hablan de estas cosas, sí, hay mucha fantasía, es cierto, pero también te hace entender la mentalidad del tiempo del Señor Jesús, y para eso es la utilidad de conocerlos nosotros. Claro. ¿Qué era ese seno de Abraham? Para ellos es un lugar intermedio en donde, aun cuando hay bendición, aunque no hay sufrimiento, todavía no es el estado permanente que debe ser confirmado en un tiempo futuro, con el restablecimiento de todas las cosas, el reinado de Dios. Esta afirmación que ya se encuentra en los Salmos, ¿verdad? Y con premura, que se insiste que Dios pronto viene a reinar y las naciones lo van a adorar y todos lo van a servir. Un pasaje interesante para hablar de escatología en relación con el milenio. Pero bueno, el punto aquí es que para muchos dentro de la teología sistemática, fíjate que han pensado, y algunos de los padres de la iglesia han creído, no todos, por supuesto, a veces la idea de que cuando Jesús muere y baja a los infiernos en ese sentido para proclamar su victoria, algunos dicen eso, ocupando algunos pasajes que son débiles, para mí por lo menos, ¿no? Débiles, y que hablan de, por lo menos en mi caso, hablan cuando se dice que Jesús bajó a los infiernos, me parece que es una descripción de su sepultura, ¿verdad? Que murió realmente, que fue puesto en una tumba, que bajó a lo más bajo de la tierra, como dirá el apóstol Pablo. ¿Tú no consideras que Jesús
luego de su muerte aquí en la tierra haya literalmente bajado al infierno. Sí, yo no considero eso, sinceramente. Tengo, tengo por ahí un articulito, el que uno, se lo menciono de paso, el artículo ese que apareció en el libro, el último que escribimos para DTS, hay una referencia ahí de, de cómo se mira esto del infierno, si entendemos que la victoria del Señor Jesús fue en la cruz, Mm, ¿verdad? Y que en realidad hay demasiadas cosas que tenés que especular, jalándolo, mm, quizás dejándome afectar mucho por el tiempo en el que algunos de los padres de la iglesia son hombres que también conocen toda esta cosmovisión que te acabo de describir, ¿no? claro, Están dispuestos a hacer eso. Yo particularmente creo que es pedirle demasiado al texto bíblico. Creo que el Señor, bueno, dentro de la idea de muchos era que Jesús bajaba, proclamaba el Evangelio y a los que estaban perdidos, por supuesto. Hay por lo menos un teólogo evangélico contemporáneo, bueno, no sé si ya murió él, uno de los últimos libros de él lo leí hace por lo menos 10 años. El nombre de él, el apellido de él se escribe Fackre. Y él ha escrito FACKR. una teología Facre. sistemática. ¿Cómo le llama él? Es, Gabriel Facre. ese sí, por eso es que no quiero pronunciar el nombre, porque ya dijiste una mala palabra, ingrato. Casi, casi, casi. Él tiene ahí tiene una Aquí serie de está. libros en donde habla de que el Señor Jesús, con textos como eh, predica. ¿The Christian Story? Ah, sí, este es el No. primer volumen. El siguiente Ok. volumen, el primer, hay un segundo volumen, este que está aquí, mira, Cristo, Christology? sí, creo que es ese. Church and Ah, Stones. es del mismo, Christian sí, Story, este pero solo hay un Gabriel volumen. ¿cómo se pronuncia ese nombre raro? Fake. Sí, sí, sí. Sí, el que ¿De está dónde arriba será es el que Wording está this? arriba. ¿Cuál es el de El que Cristología? dice Christology in Context. The Christian Story Pastoral Systematics. Aquí Sí, está. él tiene aquí mírale, alcanzás a ver el índice ahí, Aquí está. por ahí. Sí, narrativa cristológica. A ver si me deja hacer zoom. Ahí está. ¿Dónde estamos? Mírale el índice y vas a ver que Establishment. Aquí hay un, está. Christology ah, Church Ministry, Jesus Christ, the Parishioner Questions, Christology, and those who haven't heard. ajá, eso, Pilgrimage. Esta ese debe es ser, ¿no? Claro. ese. Que él lo encuentra pastoralmente como una esperanza Claro. para aquellos que han muerto y que supuestamente pueden recibir al Señor Jesús después de ¿Después la... de morir? Sí, por eso es importante mirarlo y algunas de estas conexiones son importantes hacerla y tomar posición después de Claro. leer algunas Pero de estas ideas, ¿no? ¿tiene por lo menos buenos argumentos? Mira, el ¿O asunto es son que malos? hace un buen planteamiento, creo yo, en términos pastorales, como él lo llama ahí, cristología y pastorales, es una Mm, sistemática pastoral ante mm, la realidad de que eh, l- todos los creyentes en Cristo tienen familiares que van a estar condenados y que ese claro. es el mismo problema pastoral que Orígenes ya en el siglo cuarto era, ahora siglo tres, siglo cuarto, Cuarto, creo. había respondido con una doctrina, la apocatastiasis, ¿verdad? Que te acordás, que todos van a ser, Universalismo. sí, Todo que va a ser al restaurado. final todo va a ser restaurado. Es otra respuesta pastoral a la realidad Claro, del pero no infierno. sé, esos son el tipo de argumentos que a mí me fastidian. Digo, argumentos sentimentalistas. O sea, argumentame sobre la base Espérame, de que muero. O ya le sea, voy a hacer como vos le haces así. no me he dado cuenta que así me ría, pero es que, digo, o sea, ¿haces un argumento sobre la base de pobrecita esta persona? No, Ujú. o sea, así Orígenes era mejor teólogo que todos juntos entonces. Pero, Sí, o sea, digo, yo respeto más una postura con la que difiero, pero que
me pone buenos argumentos versus una postura que es, no, es que esto brinda esperanza. Es como, me Sí, acuerdo que este amigo periodista que tiene una postura milenial y me dijo, no, es que este es el evangelio de los niños, el que todos pueden entender. Y dije, ¿y eso qué importa? Le digo, o sea, ¿qué interesa si es fácil de entender para ti? típico, le acabas de hacer igual que una de mis hijas, así como con los ojos medio cerrados, diciendo, ¿qué ondas? What in the world? Algo así, ¿va? No, pero mira, Bruno, es cierto, decirte, bueno, a nosotros nos interesa y deberíamos interesarnos en los argumentos sólidos. A veces no los hemos notado, hay cierto, por eso nos sirven algunos de estos, como el del libro de este hombre, Gabriel, Ujú. Gabriel, eh, Lo cómo voy a trata poner el en la texto, descripción por si acaso, para quienes lo cómo quieran trata ver. el texto, cómo trata ese texto de Jesús bajando a los infiernos, ¿no? Para Claro, mí, de todas sí. maneras, es una manera de, no es una manera correcta de tratar con el texto, pero Claro, claro. no por eso. La de Samuel Pérez Millos, por ejemplo, en su comentario, en algún momento lo leí. Él tampoco cree que Jesús bajó literalmente al infierno, digamos, y él lo argumenta sobre la base de el uso de los términos en griego y hasta dónde puede llevar ese significado. Y habla de que esta palabra puede significar una declaración de victoria, pero no un bajar necesariamente, sino. Y entonces, y por más de que esté o no de acuerdo, digamos que veo su lógica y digo, ok, esto es factible, digamos, Ujú, y es ujú. sobre la base del texto bíblico, por más de que pueda estar de acuerdo o no, ¿no? Sí, Entonces, y creo que esos, digamos, no sé, yo personalmente encuentro mayor riqueza ahí, porque digo, ok, esto me está ayudando a ver ciertos puntos ciegos que no tenía, que tenía, y ok, puedo diferir, ¿no? sí. Pero bueno. Mira, pero es que el otro lado también tenemos que considerarlo, Bruno, Mm, dentro de nuestra necesidad, dentro de nuestra manera de no solo entender el dato bíblico, sino cómo lo comunicamos en un ambiente donde no solo eres el académico en 2 más 2, ¿verdad? Y como decís, experto en el texto y en los términos, sino también que estás tratando a veces con personas de tu gente, la pastoral, otra vez en este caso, mm, y que cuando uno se pone a pensar realmente el dolor que significa perder a un familiar querido, íntimo, vaya, por ejemplo, tu mamá, vaya, por ejemplo, un hijo, una hija tuya que claro. rechazan al Señor Jesús. ¿Cómo pones la cosa? Que sí, yo entiendo, el texto bíblico en muchas cosas es claro y tenés que decirlo aun cuando eso sea doloroso, pero eso no quita el dolor y tampoco, Ah, claro. y tampoco nos debería hacer dar los norteamericanos tienen una palabra para decir que a veces son eh, pat answers, dicen ellos, que significan Claro. este tipo de palmaditas que te dan, ¿verdad? Pat Ujú. answers es, bueno, el Señor te va a curar de todo tu dolor cuando estés en el cielo o en nueva tierra, así, pat answers. Claro. No es tan así, ¿verdad? Hay un problema pastoral aquí que sí, Mm. el tiempo, tenemos que decir que no entendemos cómo el Señor va a lidiar con esto en nosotros porque es una realidad. Yo no dejo de ser quien soy, como ya lo acabamos de decir, en el rico, por Mm. ejemplo. Yo no Claro. dejo de ser quien soy, sé que soy hijo de tal, tengo una hija de este nombre, es así, un nieto, por ejemplo, ¿qué te digo? Entonces, a vos te tengo que decir tu novia, pues, porque lo más cerquita que tenés de algo que te duela, quizás, vea, Bruno, ok. Claro, es que bueno, gracias a Dios mis familiares más cercanos todos son creyentes, ¿no? Ajá. Y claro, y ojo, también han fallecido personas, digamos, amigos, ¿no? Que no son creyentes, son Ujú, familiares de ellos. Y ujú. claro, no voy a ir al funeral a decirle, oye, ¿sabes que tu abuelo está en el infierno, En no? el infierno, Pues, en el infierno, claro, simplemente me callo la boca, nadie me sí. ha preguntado, no digo nada. Hay un Que- momento, hay un tiempo, ¿no? Pero
dar, Pero es- sí, sí, o dar- sea, yo entiendo. sí, dar espacio para la pastoral, te digo yo, en cuanto a lo que mirábamos en el podcast pasado, ¿no? Mm, Los amigos de Job, dejo. fueron hombres que aunque tenían una buena teología, no supieron callarse, no supieron esperar, no supieron silenciarse en un momento de dolor de otras personas y esperar en el Señor, ¿no? Cuando alguien sabe la verdad y simplemente no le importa cómo se la dice a los demás, especialmente en un momentito de dolor, debemos tener cuidado porque tampoco es eso lo que Dios nos pide. Yo he tenido, como pastor, pastoralmente he tenido experiencias difíciles cuando alguna gente en el medio del dolor de la muerte de un familiar querido me pregunta, ¿y será que de verdad, y será que esto, y yo en ese momentito, ¿qué puedo Mm, decir? Simplemente tengo que abrir, por un lado, espacio para no ser más contundente de lo que la mm, escritura dice, que a veces lo queremos ser, abrir espacio para la misericordia del Señor en el sentido de, creo que hemos platicado sobre esto mm, alguna vez, cuando una persona se quita la vida. En el pasado la Iglesia Católica era radical, ¿verdad? De que si te suicidas, Ah, ni sí, sí, sí. siquiera te dejaban que te sepultaran en el cementerio, porque ese pecado es Pecado mortal mortal, ¿no? Claro. y te separa totalmente y eternamente de la vida con Dios. Y entonces uno dice, Mm, ¿será tanto así? ¿Qué sabes tú de los tratos entre Dios y un moribundo y entre Dios y un enfermo mental en este sentido que lo ha llevado hasta quitarse la vida? ¿Qué claro. sabes? Entonces abre espacios para decir, nosotros creemos en un Dios justo y en un Dios misericordioso al mismo tiempo. Mm, Confiemos en que esto va a ser así y que claro. Dios no se alegra en la muerte del impío, ¿verdad? Como algunos han querido decir Mm. hoy, es una realidad de acuerdo al texto. Entonces, mira, ¿cómo vamos con el tiempo? Nos Para quedan cerrar. unos 20 minutos más o 15 minutos más, ¿qué decir? Porque hay Sí, sí, bastante más que decir. Hay a ver, bastante más que decir. Mira, sobre eso de si Jesús se llevó, por ejemplo, a los que estaban en el seno de Abraham cuando él muere, los ya, claro. quita, se Claro, los ¿qué es el lleva. seno de Abraham? Es el nombre que se le da al estado intermedio que nosotros llamamos estado intermedio del Nuevo Testamento? ¿O es algo diferente en donde iban los judíos antes de la obra de Jesús? Honestamente, yo no lo sé. Sí, eso es lo que te digo. Mucha teología sistemática ha hecho esa diferenciación. Yo creo que cuando te metes en el texto es jalar demasiado el texto. Yo creo Mm, que es una frase que se ocupa para describir a aquellos que están en la familia de Abraham, en la familia de la fe, que junto con él esperan la obra última de Dios a través de Jesús, pero que eso signifique un cambio de lugar en este sentido, mm. no estoy seguro y yo no lo enseñaría. Claro, Algunos creo que, sí. corrígeme si me equivoco, porque, bueno, no Mm. sé, asumo que tú lo tienes más claro. Creo que Schaeffer hacía esa distinción, o me equivoco. No me acuerdo, fíjate, para serte Tampoco me acuerdo sincero. bien, o sea, Eh, entiendo que entonces para ti sería lo mismo que llamamos espacio, no, espacio no. ¿Espacio dijimos? Bueno, este lugar intermedio, sí, eh, solo que es la terminología que se le da en el Antiguo Testamento. sí, yo pensaría que es otra forma de hablar más que un lugar, aunque el elemento del lugar no se puede quitar de nuestra mente, por lo que ya hemos Mm, hablado varias veces, ¿verdad? Cómo entendemos las cosas. Tiene que ser un lugar, decimos, ¿no? claro. Y a mí me parece que más el énfasis es el que este no es tanto un lugar, sino Está. eh, un estado en el que el creyente antiguo testamentario Mm, vive en armonía con Abraham y todos los que están con Abraham, es decir, como el que representa la fe en Dios, como el que representa el padre de la ujú, fe, nuestro padre Abraham, y mm, que la escritura ocupa un montón de
si querés llamar las metáforas, símbolos, para hablar de que los dos lugares, entre comillas, no son lo mismo, o están separados completamente. Mientras el estado o el lugar en donde el no creyente, el malo, el perverso, el que simplemente no hizo caso ni a la revelación natural de Dios, ni a la revelación especial de Dios, está en este lugar otra vez de tormento, un lugar de castigo previo a el juicio final, muy parecido a lo que se dice sobre los ángeles, ¿no? Que han sido estos ángeles, Esos los peores específicos. demonios, han sido colocados en ese lugar, entre comillas, esperando el gran juicio, esperando el tiempo en el que Dios va a confirmar sus juicios definitivamente, y en donde, por la descripción bíblica, creo yo, podemos decir que será un juicio no solo definitivo, sino mucho más abundante, aunque eso pastoralmente no es dulce, ¿verdad? Decirlo, pero es una realidad. ¿Qué juicio? Ah, el de los ya condenados. Sí, por eso digo, mientras hay esta manera ocupando otra vez la historia de nuestro Señor, ¿no? Mientras hay la esperanza de pedir ayuda, en el caso de este hombre a Abraham, por ejemplo, que le puede gritar o que le puede hablar, le puede oír, uno puede sacar todo tipo de conclusiones yo creo que lo podemos hacer sin estirar demasiado el asunto, ¿no? Pero que hay conciencia del fulano, que sabe que puede influir en su familia, ese tipo de cosas, se acaban en el juicio final. Los creyentes en Cristo, obviamente ahora, que antes en el Antiguo Testamento se asociaban con Abraham como el padre de la fe, el padre que mira el futuro de bendición, ahora más precisamente se asocian con Cristo. Cualquiera que sea el lugar, entre comillas, otra vez, donde estén, estamos con Cristo. Ya nuestra identidad otra vez no pasa exclusivamente por Abraham, sino en Cristo. Pero este lugar, insisto otra vez, aunque es un lugar que es un lugar no de castigo, y eso lo podemos deducir otra vez, porque si ¿Te fuera refieres al de creyentes o al de...? al de los creyentes, Okay, sí. digo, al de los creyentes ahora, que estamos asociados con Cristo, estamos en Cristo, con Cristo, cerrar nuestros ojos aquí es abrirlos con Cristo, cualquiera que sea el lugar, estamos con Él, ¿verdad? Hay todo tipo de especulaciones, que los tres cielos de los que habla el apóstol, por ejemplo, este tipo de cosmovisión, te digo, para muchos es importante, para mí no lo es tanto, es más la identificación de la comunión que el creyente tiene con Cristo, cualquiera que sea el lugar en donde esté Cristo, ahí estoy yo. Claro. Eso no significa, sin embargo, que sea un lugar permanente por varias razones, ¿verdad? Esto desecha, otra vez por cualquier duda, desecha la idea de un purgatorio que no tiene base en la escritura, insistimos. Los católicos romanos la mantienen y ellos mismos lo reconocen, mantienen esa doctrina solo con base en su tradición, que como ustedes recordarán, para un católico romano que sabe cómo se piensa teológicamente de manera católica romana, la tradición tiene tanto peso como la escritura. Para nosotros no. La escritura es la que nos dice, al fin de cuentas, qué creer. Y en este respecto, la escritura es totalmente, completamente silencio de parte de ella en relación con un lugar en donde purgamos lo que Sí, no. la sangre de Cristo no puede Sí, purgar, ¿verdad? sí, O que sí. simplemente no se aplicaba a nosotros. Los pasajes que se ocupan no son pasajes que se Son refieren. paupérrimos. Ahora, sí, y tú los conoces, ¿verdad? Los pasajes de 1 Corintios, en donde El aquí Mateo 5 también y el de Levítico, exactamente, que citaba por donde Pedro también. en su contexto otra vez no hablan nada de Sí, esta no. purgación que algunos quieren darle. Eh, no, el asunto del purgatorio no es algo que está presente. Y sin embargo, Bruno, sí es importante
ya casi para ir cerrando, terminar, hablar de que para el Nuevo Testamento, justo antes del juicio final, del juicio último, en donde se hace claro, creo que esto para el creyente es lo más definitivo, que se hace claro la salvación permanente que Dios te ha dado, confirmada. Vas a recibir algo que todavía en el proceso, creo, inclusive después de la muerte, no has recibido. Acordame de esto, por si se me olvida en el razonamiento ahorita. El Nuevo Testamento habla de que existe un juicio de obras para los creyentes. Esto es lo que se conoce como el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no definirá si soy salvo o no. Recompensas nada más. El creyente en Cristo es salvo, sí, pero más que eso, Bruno, más que un lugar de recompensas, porque eso es lo que la teología tradicional ha enseñado, teología, por ejemplo, la teología, bueno, aquí reformada y dispensacional. Sí, pero, sí, porque creo que aquí yo estaba, y de repente lo estoy sobresimplificando, pero creo que Ryrie usa esa terminología también. Sí. Si recuerdo bien, sí, dice rewards or loss of rewards. Sí, recompensas básicamente. Sí, el problema con eso es que si miras el texto que se cita por el del apóstol Pablo, que él mismo se incluye, por cierto, eso es importante decirlo, que no es solo para unos, digamos, ¿verdad? No, para todos. Para todos los creyentes hay un juicio de obras que no es para salvación. Es un juicio que el apóstol Pablo lo pone ahí, pero tampoco, y aquí es donde difiero con Ryrie y muchos de los que me antecedieron en este sentido, porque los pasajes que se citan, el apóstol es claro, decirle, conociendo el temor del Señor, por ejemplo, en ese mismo contexto, reconcíliense con Él, conociendo el temor. ¿A qué se refiere? En ese mismo contexto, el apóstol cita el tribunal de Cristo. Además, el apóstol dice, para que cada uno reciba por lo que ha hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es esto, es decir, limitarlo simplemente a ausencia. Solo positivo, claro. Exactamente. Aquí, aun cuando tenemos que penetrar más en este misterio de este juicio de obras para todos los creyentes, el apóstol Pablo no simplemente está diciendo, mira, pórtate bien, porque si no te portas bien, Dios no te va a No te dar, dan premio. no te da Claro, un premio. Y algunos de los que, si somos, y lo más seguro es que somos como muchos de aquellos de mis compañeritos de primaria, ¿no? Que muchos de ellos, los maestros, los querían motivar para que el día de la clausura lo pudieran llamar su nombre y darles qué sé yo, un librito, un regalito, ¿no? Claro. Y entonces, pero un montón de mis compañeritos les valía. Pasaban todo el tiempo fregando, todo el año fregando, haciéndole la vida imposible a la maestra. Y cuando ella salía con que hoy no te va a regalar, pues qué bien. Al fin de cuentas ya pasé el grado, ¿verdad? Yo Claro, creo que claro. eso va en contra de lo que dice ahí el apóstol Pablo. Mira, y para concluir este asunto, uno se da cuenta. Lo que falta, sorry. No, me Sí, dijiste que te va a acordar. ¿de qué me ibas a acordar? Me dijiste que te va a acordar sobre que ese estado intermedio todavía espera algo más al final. Y no sé, asumo que te referías al estado glorificado. Y asumo que vas por ese lado, por el Sí, cuerpo. Porque sí. también honestamente, a mí mismo me surge esa duda y me la han preguntado algunas veces, ¿no? Ujú, Ok, entendemos que en la eternidad futura, ujú, el mejor punto de referencia que tenemos sobre cómo estaremos es el cuerpo de Cristo glorificado, pero ujú. eso en qué momento es, no sé. Bueno, el apóstol lo dice ¿cómo se llama? En la carta en las dos cartas a los Mm, tesalonicenses, ¿no? Donde habla que en un momento seremos transformados, ujú, seremos hechos en este sentido, nuestro cuerpo. El mismo apóstol en otro contexto dice que él no quisiera pasar por la experiencia de morir para luego ser
resucitado, sino el que él quisiera en que la segunda venida lo encontrara vivo para que no fuera desnudado de su cuerpo, sino que fuera revestido otra vez. Una de las razones del estado intermedio, aunque es un tiempo no de castigo, no de angustia, es un estado incompleto, en donde el ser humano que fue creado para tener cuerpo no lo tiene todavía, en donde el ser humano todavía siente el dolor que el mundo le causó, la oposición del mundo a su proclamación del evangelio. Este tipo de experiencias es el que refleja, por ejemplo, el pasaje justo antes de empezar los juicios últimos de Apocalipsis. ¿Recuerdas que abajo del incensario, que son las oraciones de los santos, dice Juan, se envía todas las almas de aquellos que habían sufrido por el evangelio del Señor Jesús, diciéndole al Señor en sus oraciones: apúrate, apúrate, ¿hasta cuándo, Señor? Esta experiencia de el creyente muerto en el Señor, no completo todavía, recuerda la maldad del ser humano, pide justicia todavía, y Dios tiene que decirle: tranquilo, 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 todavía no, todavía falta, todavía hay algunos que tengo que traer para que sea completo, para ocupar la terminología del apóstol Pablo en Romanos 9 al 11, ¿no? Cuando la totalidad de los gentiles, cuando la totalidad de Israel, es decir, ese elemento y que también aparece en otras partes donde Hebreos, por ejemplo, dice que este elemento de que nos debemos esperar para que algunos no reciban anticipado todo sin que los otros lo hayan recibido todavía. ¿Te acuerdas de eso? En Hebreos 10, 11, que nos habla de toda la historia de estos hombres de la fe que vivieron y que todavía están, en cierta forma, esperando. Hebreos 6. Sí. Hebreos 6. Cierta, 6, ¿qué es esto? 6:14. Y así, habiendo esperado, déjame ver acá, habiendo esperado, aquí está. Y así, habiendo esperado con paciencia, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda esa ilusión. ¿Este es? No, ¿O me no? parece que es el No, este no es. pasaje, no, me parece que es el No. pasaje cerca de Hebreos, ¿10 dijiste? es Hebreos 11, donde al final de Hebreos Esperando. 11, No. final de Hebreos 11, donde dice que todos estos sufrieron sin haber recibido lo Otros que experimentaron vituperios, azotes, hasta cadenas y prisiones. ajá, Fueron apedreados, encerrados, recibieron. tentados, muertos a espada. Ahí está, Y mira. todos estos, habiendo tenido Ujú. aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Ajá, Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Claro, hay sí, algo pendiente que se completa con la acción con de Cristo, ¿no? nosotros. Con Sí. nosotros claro, con nosotros y Ujú. consecuentemente, Los que necesariamente con faltan. la de Cristo, claro, los que faltan. Sí, entonces esa dimensión del estado intermedio también debe recordarse, que todavía es un estado en el que intercedemos eh, delante de Dios para que termine su plan. Oración del Padre Nuestro: no venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Señor, ¿cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? La descripción que se hace de las almas ahí no es una descripción totalmente gozosa, porque Ujú, todavía no están completos. Todavía el ser claro. humano no está completo en su cuerpo, resucitado, transformado. eh, Todavía no ha recibido la glorificación última. Y hay algunos de estos aspectos ahí, Bruno, que con cualquier escatólogo que conozca el texto se va a dar cuenta que no sabemos exactamente el punto en el que esto se completa totalmente. Si lees los pasajes escatológicos del Nuevo Testamento, 1 Corintios 15, por ejemplo, claro, Apocalipsis y también los pasajes de los Evangelios, hay
cierta ambigüedad, yo creo a propósito de parte del Señor. Por ejemplo, la teología dispensacional revisada ha colocado el tribunal de Cristo justo antes de las bodas del Cordero, y todas estas dos cosas suceden en las nubes durante la tribulación en la tierra. Así la ha colocado. Creo que hay lógica, y aquí no, el punto no es que no exista lógica. El punto es que, y claro que hay un elemento también escritural en los últimos capítulos de Apocalipsis, pero la lógica es, una vez arregladas las cuentas en el tribunal de Cristo, una vez arregladas las cuentas y claras las cuestiones, entonces podemos entrar en perfecta y total comunión con el Señor, que es lo que se simboliza por la cena del Señor, ¿verdad? La cena donde ya todo es amor, todo es comunión. Pero por lo menos desde mi perspectiva, no tengo una certeza absoluta de cuándo va a ser ese tribunal de Cristo. Algunos han propuesto que cada vez que te muras te pasa cuenta, ¿no? El que va muriendo pasa por el... Claro, esa es la postura católico-romana, creo, la del juicio individual. En alguna forma, ¿verdad? Yo otra vez no quisiera hacer mucho de esto, pero creo que hay razón suficiente para decir que esto que acabamos de mirar en Hebreos y que también se mira en Apocalipsis con lo de las almas, implica que este juicio de obras también va a ser algo corporativo, va a ser algo en el que todos participemos de alguna manera, que al fin de cuentas es un misterio, vos. Es decir, claro, no se especifica más el texto bíblico. Fíjate que si pones así toda la muchedumbre, ¿verdad? Que en las caricaturas o en las ilustraciones, la gran muchedumbre, incontable muchedumbre delante del trono del Señor Jesús, pasando uno por uno. Claro, claro. Que ahí es donde ves los memes de cuando alguien se pelea con alguien en la iglesia, ¿no? Sí. Dices, pero o sea, ¿con quiénes vas a estar en la eternidad? ¿No? Sí, al y final el es con asunto es ellos. que a veces nosotros y muchos de nuestros hermanos y aquellos que no están totalmente de acuerdo con ciertas cosas de nuestra escatología, también se vuelven expertos en memes, ¿verdad? Porque se pelean con caricaturas. Por ejemplo, la Bueno, eso sí. caricatura del rapto, del arrebatamiento secreto, ¿verdad? Secreto, sí. Este tipo y todas las implicaciones o imposibilidades que da el creer en un rapto en un arrebatamiento de ese tipo. Y hay muchísimas, como las que yo podría sacar de esto, ¿no? Es decir, imagínate vos cuando, como diría ya estoy hablando, ya ni me acuerdo de cómo estoy, imagínate vos, eso sería que tuviéramos que esperar que los millones de millones de millones de millones vaya pasando uno por uno delante del tribunal de Jesús. Estoy haciendo fila acá. No, hombre, pero alguien me va a contestar simplesmente, bueno, ahí no tenemos la eternidad, pues, pero olvida, es que perdón, ya estoy como Cantinflas aquí, no, pero es que o sea, no tiene que ser así. Hay mucho más aquí que no conocemos, hay espacios que no sabemos, que no entendemos, cómo Dios trabaja todo eso, ¿no? ¿Puede Dios hacer esto en un fiat también, en el que a nosotros nos parezca que sí nos pasa revista de todo nuestra vida, desde nuestros primeros momentos de la concepción, de nuestros primeros años de niñez y nuestra picardía de niño, los lazarillos de Tormes, ¿no? Que hemos sido muchas veces, pasando por todos los detalles que hemos querido ocultar y borrar y de los que nunca pedimos perdón. Y puede Dios eso en un fiat tratando contigo. A eso es lo que me refería hace un ratito, Claro. cuando alguien me dice, no, pero es que no pudo arrepentirse porque fíjate que este tiempo pasó. Tranquilo, aquí hay una dimensión que va más allá de nuestro tiempo, más allá de nuestro entendimiento. Entonces, el estado intermedio es una realidad preciosa para el creyente, durísima para el no creyente, pero una vez metido en ese estado intermedio,
por lo menos desde nuestra perspectiva, no para este Gabriel, no hay el libro que te dije, ¿no? El libro que te dije, Gabriel. Ya. No, no te me durmas, no te me durmas. No, Porque... estoy escuchando. O sea, ese Gabriel y yo, ¿qué Gabriel? Sí, el Pensé Gabriel, que estabas, el el teólogo autor, sí, sí, sí. sistemático, creo que es metodista, él, si no me acuerdo mal, Ah, pero es evangélico. Entonces, echale un vistazo por vos solo ahí, a ver qué te dice, a ver si no te hace también levantar los ojos así. ¿Verdad? Bueno, creo Pero que bueno, ahí llegamos, ¿verdad? sí, sí, creo que ahí está bueno. Hay varias preguntas que yo mismo tenía y que creo que van a ayudar a varios a discernir. Y nuevamente hay que avanzar hasta donde el texto bíblico avanza. Hay veces donde le hacemos preguntas al texto bíblico que éste no pretende responder, y eso es ser injustos con cualquier texto. Ujú, Entonces hay que tener cuidado con eso. ujú, Pero eso hasta esta semana. Gracias a ujú. todos por ver o escuchar y bendiciones. Nos vemos Dios mediante.